Bien, queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contento de que mi Dios, cierto, el Señor Jesús los tenga otra vez, ¿verdad? Para tener palabra del Señor, palabra de Dios en esta jornada y por supuesto ser bendecido el día de hoy por llevar o cierto exponer la palabra en esta jornada. Dios les bendiga y vamos a ya redimir el tiempo para tener el consejo del Señor. Amén. Así que Dios bendiga a todos aquellos que ya están dejando sus saludos, sus mensajes en esta hora, ¿verdad? Y para que nos sigan en nuestra transmisión con la ayuda del Señor. Amén. Dios bendiga a mis hermanos que trabajan también en la obra, en la transmisión. Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ellos y a todos en general, a mis hermanos del templo. Les abrazamos en el Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, con la ayuda del Señor, entonces, si me pueden seguir, si tienen su escritura, ¿verdad? Su Biblia, en el capítulo 20, vamos a tener la palabra del Señor. Juan, capítulo 20, amén, verso 24 en adelante. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Una historia muy linda, muy conocida por todos. Vamos a ver qué es lo que Dios nos ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 20, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. No creeré. Bien, le he puesto como un título a esta palabra, a este consejo del Señor el día de hoy. Una sola frase, o una sola palabra, mejor dicho. Una sola palabra. Benditos. Benditos. Solamente eso. Benditos. Y bien, mire, hemos recorrido bíblicamente muchos eventos de que sucedieron luego de que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Y algunos de los seguidores del Señor de aquella época estaban limitados por su tendencia solamente a creer solamente lo que podían explicar, ¿verdad? Con su mente, y se limitaban solamente a eso. Y experimentaron también muchas dificultades también para poder aceptar de alguna manera que el Mesías había vuelto a la vida, siendo que ellos mismos le habían escuchado tantas veces, ¿verdad? Cómo él les enseñaba que él iba a resucitar. Incluso hay un ejemplo también en los caminantes de Maús, que ellos, ¿verdad? Ya al tercer día iban como disolucionados porque habían creído más en lo que ellos habían escuchado, ¿verdad? Supuestamente no había acontecido y se les aparece el Señor, aunque ellos no lo reconocieron en su momento, lo tomaron como un forastero que se acercó a ellos, ¿cierto? Y a ese caminar donde ellos iban ya a su ciudad, ¿verdad? Natal, por llamarlo de alguna manera, iban descendiendo, dice la Biblia, a Emaús. Descender significa bajar, ¿verdad? Y si lo tomamos en el lado espiritual, iban bajando espiritualmente. Después de haber tenido un nivel espiritual muy alto, escuchando la palabra del Señor, también siendo seguidores del Señor Jesucristo, no al final no creyeron 100% al mensaje del Señor que él iba a resucitar, y al no ver quizás ellos este gran suceso, entonces iban de vuelta a su ciudad, iban descendiendo, estaban en un lugar alto y tenían que descender para llegar a su lugar de origen, iban
de camino a Emaús. Y ahí se les presenta el Señor, ¿verdad? En ese caminar, y comienza a charlar con ellos, y uno les dice, y bueno, eres el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido durante estos días acá, y comienzan un relato, comienzan una hermosa conversación, y el Señor, ¿cierto? Entra a la conversación de ellos y les comienza también a abrir, ¿cierto?, las escrituras, o a hablar de las escrituras, ¿verdad? Y ellos iban muy atentos a las palabras de este supuesto forastero que había llegado al lado de ellos, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad?, en ese viaje. Hasta que llega un momento ya de la noche y él se comienza a despedir, ¿verdad? El Señor se comienza a despedir de ellos. Ellos aún no lo habían reconocido. Y ellos le dicen, no, quédate con nosotros. Quédate porque mira, ya es tarde y se está haciendo de noche. Mejor quédate con nosotros. Y al momento de adquirir los alimentos, ¿verdad? El Señor da gracias, ¿verdad?, por los alimentos, e inmediatamente dice la Biblia que a estos caminantes de Maús, ¿verdad?, se les abre la mente, lo reconocieron, y en ese instante el Señor desaparece de ellos. Una linda historia, muy, muy preciosa. Y tomo el ejemplo de estos caminantes de Emaús, porque ellos también tuvieron palabra de fe de algo precioso que iba a acontecer en un momento específico, pero también hubo como una disolución. Quizás ellos esperaban algo que, como no lo habían visto, simplemente no lo creyeron, y iban de vuelta otra vez a su lugar de origen. Y acá hemos tomado el ejemplo de uno de los discípulos del Señor, uno de los hombres que le acompañó durante el ministerio del Señor Jesucristo, le acompañó por muchos lugares. Caminó juntamente también con el Señor, que también quedó dormido ahí entre medio de los montes, donde llegaba la noche. Vio grandes milagros hechos por el Señor. Estuvo presente cuando el Señor multiplicó el pan y los peces allá en el monte. Estuvo presente cuando el Señor sanaba a muchas personas, a leprosos. Estuvo presente cuando resucitó a Lázaro. Ejemplos maravillosos que lo podrían haber elevado su nivel espiritual muy alto, pero tomamos el ejemplo porque la Biblia lo relata, San Juan lo deja estipulado, de que en este discípulo hubo algo que en el resto no hubo, y que fue esta incredulidad. Y hablamos de la incredulidad de Tomás, y a veces lo tomamos tan libremente, y nosotros mismos tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cómo está nuestro nivel de espiritualidad? ¿Cuántas veces hemos caído en la incredulidad también de cómo el Señor puede hacer cosas grandes en nuestras vidas, y por nuestra incredulidad no las recibimos, no las obtenemos, porque estamos colocando un freno, estamos colocando un límite, y no estamos dejando que el Señor actúe en nuestra vida, porque estamos frenando ese poder espiritual a causa de la incredulidad. Y tomamos a Mateo como el discípulo incrédulo, y se predica, y muchas veces lo tomamos por ejemplo. ¿Y nosotros cómo estamos entonces? ¿Nos creemos mejores que en algunas oportunidades que Tomás? Hermanos, a veces también, y en reiteradas ocasiones, yo me atrevo a decir que en más de alguna oportunidad hemos caído en la misma condición que estuvo Tomás. Y no es por defender a Tomás, ojo con lo que voy a decir, pero hay que ver de que Tomás también estaba viviendo un duelo. Él amaba también al Señor, juntamente como lo amaban el resto de sus compañeros discípulos. Él amaba también al Señor. Le tenía un amor muy grande, algo maravilloso. Entonces sufrió mucho Tomás con lo que había acontecido de ver morir al Maestro, al Señor. Fue un golpe muy fuerte. Y cuando nosotros recibimos un golpe fuerte en nuestras vidas, ¿verdad?, de separarnos de seres queridos o de algún tipo de otra circunstancia que nos afecte, caemos también en ciertas cosas, en no querer saber nada, en olvidar todo, en aislarnos, en vivir un momento de soledad para poder analizar y procesar todo lo que estamos viviendo, especialmente cuando hay una pena y hay una tristeza en nosotros. Y es ahí donde Tomás quiere estar solo.
quiere salir, alejarse un poco de sus compañeros, darse un tiempo, y cuando regresa donde estaban sus compañeros, vemos el relato que estábamos viendo, donde sus compañeros discípulos en el verso 25 le dicen: al Señor hemos visto. Y yo creo que se lo dijeron con mucha alegría, se lo dijeron con mucho entusiasmo. Al Señor hemos visto. Y era el único que no estaba presente cuando el Señor se les apareció a los discípulos después de haber resucitado. Y le cuentan esta gran noticia, alentadora noticia, a este Tomás cabizbajo, tristón, que estaba muy dolido y triste con lo que había o lo que estaba aconteciendo. Al Señor hemos visto. Pero como había tanta pena en Tomás, esas palabras de ánimo, de aliento, esas palabras que tendrían que haberlo entusiasmado, no lo logran convencer. Y les dice: si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es casi lo mismo lo que le pasó a los caminantes de Maús. Tampoco creyeron a la resurrección, y como no lo habían visto, estaban esperando ese momento, pero como ellos no lo vieron, entonces también les vino el desánimo y regresaban o estaban regresando a su lugar de origen. Y es triste porque primeramente se deja en evidencia que, en este caso hablando de Tomás, se deja en evidencia cuán poco Tomás confiaba en sus hermanos, en sus compañeros discípulos. Tomás descartó tajantemente el testimonio que ellos le estaban entregando, que ellos le estaban comunicando a Tomás. Tomás se aferró a la postura que solamente él lo podía creer, siempre y cuando él podía comprobar por sus propios medios, por sus propios ojos, sus propias facultades, lo que ellos le estaban explicando. Y esa actitud nos lleva a cada uno de nosotros y nos empobrece espiritualmente, hermanos. Cuando muchas veces también tenemos esta misma actitud de incredulidad, nos empobrece espiritualmente. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado a hermanos, a hermanas que cuentan, ¿verdad?, sus vivencias, sus testimonios, cómo el Señor ha actuado a favor de ellos, y por respeto muchas veces les escuchamos, pero a veces no llegamos al nivel de creer con todo el corazón y gozarnos con con aquellos momentos que nuestros hermanos o hermanas cuentan, con mucha alegría. Nos cuesta a veces. ¿Por qué? Porque no somos los que la estamos viviendo. No somos las personas que estamos viviendo ese proceso y cómo podemos ver el milagro de Dios a nuestro favor. Los estamos solamente escuchando, como otros cuentan sus vivencias y el favor de Dios sobre sus vidas. Y muchas veces decimos: ¿y nosotros cuándo? ¿Yo cuándo? ¿En qué momento? Y empezamos a dejar de creer en los testimonios y en todo aquello hermoso y maravilloso que nos cuentan, ¿verdad?, nuestros hermanos que llevan años en el Evangelio, mucho más que nosotros mismos, y que puedan dar fe de cómo el Señor también los usaba en gran manera en tiempos pasados, y cómo Dios se manifestaba con gran poder. Y muchas veces decimos: bueno, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué en este tiempo no hay ese tipo de manifestación o ese tipo de preciosas historias que cuentan nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad?, de años, de 15, 20, 30 años atrás, como el Señor se manifestaba. Y empezamos a tener como un gesto de incredulidad, aunque no lo digamos, pero en más de alguna oportunidad sí lo hemos sentido. Y eso nos empobrece, hermanos, espiritualmente. Nos empobrece. Porque tal como Tomás, si yo no lo veo, entonces no lo creo. Y lo voy a creer solamente en el momento en que yo lo estoy observando, mirando. Ahí recién me va a producir gozo, alegría. Cuando yo lo veo, cuando yo lo palpo.
cuando yo lo estoy viviendo. Y caemos en ese error. Recuerde que el título de este mensaje es Benditos. No se lo olvide. Y yo sospecho que esta es una de las razones por la que muchas veces despierta poco entusiasmo muchas veces en nosotros mismos. Que el testimonio muchas veces de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, ¿verdad? Que escuchamos, como no lo estamos viviendo nosotros mismos, como no lo hemos vivido, entonces muchas veces lo escuchamos por respeto, pero poco lo podemos sentir como algo especial. Hermanos, y esto puso con mucha tristeza en la respuesta de Tomás, yo creo que al resto de sus colegas, discípulos que estaban también ahí, ¿verdad? Escuchar a Tomás decir aquello, porque todos los demás estaban con mucha alegría, estaban pero enfervorizados de lo ocurrido, que habían visto al maestro después de haber estado muerto en una tumba, que se les aparezca en el lugar donde ellos estaban y, y se da a conocer, el Señor les dice en unos versos más adelante, les dice paz a vosotros. Primeramente les envía esa palabra de paz. En otras palabras, no tengan miedo, no sientan temor. Paz, yo soy. Paz a vosotros. Y se da a conocer de que se les manifiesta a ellos después de la resurrección. Qué precioso momento tienen que haber vivido nuestros hermanos discípulos, ¿verdad? Nuestros apóstoles en aquel momento. Pero faltaba uno, y ese era Tomás. No estaba ahí. Entonces ellos con mucha alegría le expresan lo ocurrido, ¿cierto? Justamente cuando él no estaba, cuando él quería vivir su duelo solo, apartado del resto. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos ha pasado de que queremos vivir ese proceso de tristeza en soledad, darnos un tiempo, ¿verdad? Pero lo que hoy nos quiere enseñar el Señor, que a pesar de cualquier circunstancia que hayamos estado pasando, viviendo, hay algo de que Él jamás, iglesia, jamás nos va a abandonar. Jamás nos va a dejar solos. Él siempre nos dijo que iba a estar a nuestro lado hasta el fin de los tiempos. Y qué preciosa palabra, ¿verdad? Nos enseña y nos deja el Señor con eso, de que Él, ¿cierto? Va a estar, está y estará en nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. Vamos a pasar, vamos a vivir momentos difíciles, momentos complicados, pero con el Señor tomado de la mano, vamos a salir victoriosos. Vamos a ir, ¿cierto? De victoria en victoria. Y nadie nos va a poder zafar del amor del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado momentos difíciles y hemos visto la mano del Señor? Aunque a veces la tristeza nos ciega. A lo mejor no a todos. Pero llega un momento en que mucho la tristeza, el desánimo, nos ciega muchas veces. Y hay muchas personas a nuestro alrededor dándonos palabras de aliento. Ya vas a salir adelante. Ya vendrán momentos especiales al lado del Señor. Este es un proceso que hay que vivirlo. El tiempo, ¿cierto? Cura, como dice el dicho, el tiempo cura las heridas. Y a veces no la creemos porque son frases cliché que llegan en su momento justo, especial, y que no está solo, y todo ese tipo de cosas, y que de repente las escuchamos por respeto, pero no las asociamos a que son palabras alentadoras, frases de aliento, frases de ánimo para salir adelante. Es lo que le ocurría a Tomás. Y es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros mismos en determinadas circunstancias. Ya tendremos tiempo quizás de ya vernos, reunirnos y poder conversar y escuchar tantas historias de cómo el Señor ha obrado en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, y cómo el Señor ha estado en nuestro favor, aunque a veces uno mira para ambos lados y a veces no vemos la solución, mas el Señor la ha tenido siempre y hemos visto la mano de Dios a nuestro favor. Ya tendremos tiempo para conversar y alegrarnos de cada una de esas historias de bendición, de milagros, ¿cierto? Como Dios ha obrado a favor nuestro en
todos estos meses que no nos hemos podido congregar. Ya va a llegar ese día, ya estamos casi llegando a ese día donde podremos también conversar y hablar y vernos y tener lindas historias y creerlas, ¿verdad? Hacernos también parte nuestra, esas historias de bendición, como el Señor, ¿cierto?, obra en medios o en tiempos difíciles. Tomás, su lógica, ¿verdad? Si seguimos nosotros la lógica de Tomás, será necesario entonces que el Señor Jesucristo, ya resucitado, ¿cierto?, se le aparezca personalmente a Tomás, ¿verdad?, para que él pudiera creer. Si nosotros tomamos esa actitud de Tomás, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo que poco menos tenga que descender un ángel del cielo para que nos hable, para que nos explique o para que nos dé palabras de aliento y así recién poder creer. Es algo ilógico, porque a lo mejor no va a ocurrir. De hecho, no va a ocurrir. Pero hay personas a nuestro lado de que sí va a estar en nuestro entorno también para entregarnos palabra de gozo y de alegría. Fíjese que llega un momento, ¿cierto?, en que dice que pasado 8 días, dice la Biblia, pasado 8 días después, estaban todos otra vez reunidos, ¿cierto? Todos los discípulos estaban reunidos dentro, ¿cierto?, de este lugar que ellos tenían, ¿verdad? Y vuelve a aparecer el Señor, ahora estaba Tomás, ¿cierto?, juntamente con ellos, y llega Jesús, estando las puertas cerradas, dice la Biblia, y se puso en medio, y les vuelvo a decir de la misma frase como les había dicho al principio: paz a vosotros. Ahora estaba Tomás en aquel momento. Paz a vosotros, les dice el Señor. Les da esa frase, ¿cierto?, les vuelvo a decir, no tengan miedo, no sientan temor, paz a vosotros. No soy un fantasma, soy yo. Y ellos, ¿cierto?, para que sepan de que es el Señor. Entonces, inmediatamente que dice esta frase, se dirige a Tomás. Se habla con él y ni siquiera lo saluda. Por lo menos el relato bíblico que expresa el libro de San Juan, ni siquiera lo saluda a Tomás, sino que es el saludo en general: paz a vosotros. Se acerca a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y le habla exclusivamente a Tomás. Yo me imagino al resto de los discípulos atento a esta conversación, ¿verdad?, del Señor con Tomás. Todos, yo creo que calladitos, nadie habla. Todos ya impresionados nuevamente con la aparición, ¿cierto?, que el Señor les hace, y se dirige a Tomás. Yo me imagino la cara de Tomás, hermanos. Imagínense la cara de Tomás. Yo me imagino que con sus ojos saltones, quizás con su barbilla tiritando, quizás no lo sé, pero me lo imagino de una expresión de mucho asombro. Y le dice, el relato: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué frase? Señor mío y Dios mío. Y esta frase que utiliza Tomás a nosotros como iglesia del nombre del Señor Jesucristo es una frase de unicidad, de proyectar, de entregar esta fe maravillosa de que creemos en el único Dios verdadero. Porque Tomás, que era uno de los discípulos y que también, ¿cierto?, pasa a ser parte del apostolado, del grupo de apóstoles, ¿cierto?, reconoce a Jesucristo como el único Dios verdadero al decir esta frase: Señor mío y Dios mío. Es una frase también que marca la unicidad, ¿cierto?, del nombre de Jesús como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Reconoce Tomás entonces al Señor. Le reconoce ahí de que era Él su maestro, que era su Señor, su Dios.
el que estaba ahí, ¿cierto? En ese instante, que él anteriormente no había visto, no estaba, pero ahora sí estaba, pero tuvo que escuchar todas las frases, ¿cierto? Que nuestro Dios le entregó. Mete, ¿cierto? O pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esas fueron las frases, las palabras que el Señor le entregó a Tomás. Hoy el Señor nos dice a nosotros, ya no seas incrédulo, sé creyente, cree en mí. Mira todo lo que está ocurriendo, pero a ti nada malo te va a ocurrir. Qué lindas palabras, qué hermosas palabras. Tenemos que creer, tenemos que tener la fe, la seguridad de que estamos aferrados al Dios Todopoderoso, al que usted y yo conocemos su nombre y que tiene un nombre precioso y lleno de poder, que es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor le responde a Tomás una vez que él, cierto, exclama y le dice, Señor mío y Dios mío, el Señor le responde a Tomás y le dice, porque me has visto, Tomás, creísteis. Porque me viste, Tomás. Por eso has creído. Pero benditos los que no vieron y creyeron. Benditos los que, aleluya, los que no vieron y creyeron, Tomás. Y en esos benditos estamos usted, yo, todos nosotros, toda la iglesia, nosotros, ¿cierto? Como parte del cuerpo, ¿cierto? De Jesucristo, miembros, ¿verdad? De su iglesia, estamos bajo esta frase. Benditos los que no vieron y creyeron. Yo nunca he visto al Señor. Usted tampoco nunca lo ha visto. Pero creemos en Él, que existe, que es real, que es un Dios real, es un Dios hermoso, lleno de amor, lleno de misericordia, es un Dios fabuloso, es un ser único, bendito, eterno. Es un Dios que es el Dios que nos ha entregado una salvación a usted y a mí, con solo creer en su nombre, con solo aceptar este libro precioso que está lleno de bendición, y que si hacemos por obra todo lo que aquí está escrito, dice uno de sus libros allá en el Antiguo Testamento, que hacemos conforme a todo lo que aquí está escrito, siempre nos va a ir bien, siempre vamos a ser prosperados, siempre vamos a ser bendecidos cuando confiamos y ponemos nuestra fe en el Dios Todopoderoso. No lo hemos visto, pero hemos creído en Él, le hemos sentido que ha estado a nuestro alrededor, ha estado en nuestro entorno, ha estado en medio de las dificultades, ha estado en medio de la escasez, Él ha estado a nuestro lado. Él no nos ha abandonado, Él ha estado en medio nuestro. Ha faltado el alimento muchas veces, ha faltado el dinero en muchas ocasiones. Hemos adquirido muchas deudas quizás, yo creo que todos estamos casi todos endeudados. Pero mi Dios es el Dios del oro, de la plata, y si mi Dios, aleluya, alimenta a las aves del cielo, ¿verdad? Que ni ciegan, no recogen nada, sino que las alimenta, las viste a las flores con un cuidado muy especial. Cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Tengamos, aleluya, esta palabra por fe, queridos hermanos, atesorarla en el corazón. Van a vivir momentos difíciles, la misma Biblia lo dice, tiempos mejores no van a venir. Iglesia, tenemos que prepararnos porque la venida del Señor está cerca, pero hay algo glorioso que el Señor se lo reentrega a Tomás y también nos lo recuerda a nosotros, que somos benditos porque no le hemos visto, pero hemos creído en este Dios
Todopoderoso, que cuando se nos dijo que si creíamos en este nombre y nos arrepentíamos de todo nuestro corazón y que aceptábamos y tomábamos esas bendiciones, ¿cierto? Tan preciosas que se nos entregó cuando recién estábamos en los caminos del Señor, conociendo al Señor, se nos prometió una vida eterna, se nos prometió que íbamos a ser prosperados, bendecidos en muchas cosas que nos propusiéramos. Iglesia, para eso entonces había que hacer un compromiso con el Señor y era llegar a las aguas del bautismo cuando hemos optado por abrazar esta fe preciosa y abrazar a este ser grande, maravilloso y hermoso como es el único Dios, el Señor Jesucristo, y hacerlo para nosotros como nuestro Padre Celestial, nuestro amigo, todo, Él lo llena todo. Entonces aceptamos tantas cosas para recibir ese beneficio eterno y precioso. Entonces hemos creído en el Señor, nos hemos aferrado a nuestro Dios. Hay muchos de nuestros hermanos, especialmente jóvenes, señoritas, que aún no han tomado esta responsabilidad y no se han aferrado quizás 100% a esta fe. Quizás han tenido algo de incredulidad aún en sus vidas. Déjeme decirle en el nombre de Jesús, abrácese al Señor. Abrácese con todas sus fuerzas. Crea en Él. Hágalo al Señor como su Dios, como su Padre Celestial, eterno, que Él quiere lo mejor para usted, para su hogar, para su familia. Entonces dé ese paso de fe de ir a las aguas para el perdón de los pecados. Y como lo dice Pedro en su primer discurso, ya el apóstol Pedro, ¿cierto? Ya en Pentecostés, que una vez haciendo esto, de ir a las aguas, ¿cierto? Del bautismo y bautizarnos, en el nombre del Señor Jesucristo, viene un regalo que es directamente del cielo. Es un regalo precioso, un regalo maravilloso, que aquí usted en esta tierra usted no lo va a poder comprar, no lo va a poder adquirir, porque no es que usted lo vaya a comprar a una tienda. Es un regalo que viene directamente del cielo y se llama Espíritu Santo. En otras palabras, Dios mismo, el Señor Jesucristo, en espíritu, viviendo en nuestro corazón, habitando en nuestro corazón. Él mismo lo dijo aquí en la tierra, estando aquí en la tierra, que ya no iba a habitar más en lugares hechos por la mano del hombre, sino que ahora iba a habitar ¿dónde? En el corazón del hombre. Esa es la morada del Señor. Esa es la morada, la casa que Él ha escogido para vivir, ¿cierto? Y estar en medio nuestro. Qué precioso. ¿Sabe que Salomón dijo que cómo le podía construir un templo al Señor? El anhelo de Salomón era construir el templo, ¿verdad? Un templo de adoración. Y dicen, ni los cielos, ni los cielos, ni los cielos pueden contener tu gloria, oh Dios. Imagínense que este mismo Dios, el cual adoraba y alababa el rey Salomón, ese mismo Dios, el que ha escogido nuestro corazón para habitar en él. Creamos con todo nuestro ser de que tenemos a un Dios tan grande y hermoso que a pesar de las circunstancias, su ángel ha estado en medio nuestro. Nos ha librado del mal, nos ha librado de muchas cosas. Satanás, el diablo, nos quiere ver hundidos, pero el ángel del Señor se lo ha impedido. Y cuando hemos aumentado nuestra fe, nos hemos hecho fuertes. Y Satanás, el diablo, ha tenido que retroceder. La Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo. En ninguna parte dice que hay que irse, ¿cierto?, a una pelea, a combos con él. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, cuando aumentamos nuestra fe, cuando el ángel del Señor está a nuestro entorno, vemos la gloria del Señor a nuestro alrededor, aunque sean cosas pequeñas, para usted pueden ser cosas insignificantes. Pero sabe que en las cosas insignificantes está el poder del Señor también reflejado ahí. Y en aquellas cosas que para el resto se vean como sin importancia, para nosotros tiene un gran valor. Porque es el Señor el que está actuando
a nuestro favor. Tenemos que creer a todas aquellas cosas que vemos y que suceden en nuestro entorno y cómo el Señor prepara todo y nos libra de muchos males, de muchas dificultades y salimos victoriosos. Con tristeza vemos que otros sufren las consecuencias, especialmente la gente del mundo, la que no cree, la que tiene la incredulidad, la que se dicen ser ateos, las que no tienen ningún tipo de religión. Tenemos a vecinos, tenemos compañeros de trabajo, incluso puede tener usted hasta familiares cercanos que puedan tener este tipo de pensamientos. Y qué triste es ver cómo ellos caen en esos errores y sufren las consecuencias. Mas nosotros no hemos recibido ningún daño, al contrario, hemos sido favorecidos por la mano de Dios que nos ha librado de todos esos tipos de males, porque hemos creído, porque somos benditos al creer en Jesús, a creer en Él como el Dios Todopoderoso. No le hemos visto, pero hemos creído. Benditos son aquellos, Tomás les dijo el Señor, los que no vieron y creyeron. Y ahí estábamos nosotros, este redil, esta generación que no hemos visto, pero hemos creído. Fíjese, y con esto quiero terminar, fíjese lo que le ocurre a Israel estando en Egipto. Israel ve milagros, ve señales grandes, hermanos, señales pero poderosísimas, ¿verdad? Cómo el Señor se manifiesta, especialmente voy a centrarme solamente en las 10 plagas, desde la primera hasta la última. Cómo ese pueblo vio la mano del Señor a su favor para sacarlos de esa nación, ¿cierto? De la esclavitud y llevarlos a una libertad anhelada que ellos querían, que ellos sentían, pero por cientos de años que la estaban buscando. Pero a pocos días de haber salido de Egipto y de haber visto esa mano de Dios tan grande, comenzaron nuevamente con la incredulidad, a dudar del poder de Dios. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto que morir aquí en este desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y ya teníamos ollas comunes que estar aquí pasando hambre y sed. Ellos vieron los milagros, ellos vieron la mano de Dios y aún así, hubo incredulidad y murmuración contra Dios y contra Moisés, que llega un momento en que el Señor ya lo hastió, ya no quería nada más. Y le dijo a Moisés que le iba a entregar un pueblo nuevo. Y esa generación que nació en el desierto fue esa generación que entró a la tierra prometida. Solamente 2 de los que salieron de Egipto, 2 pudieron entrar a las tierras prometidas que el Señor les había prometido a aquellos, cierto, que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, como fue Josué y Caleb. Ni el mismísimo Moisés pudo tener el privilegio de pisar esa tierra que con tanto amor él también la anhelaba. También, ¿por qué? Por la incredulidad, por dudar, por no creer en lo que Dios le había dicho. Hermanos, a lo mejor estamos poniendo en riesgo también nosotros esa tierra preciosa, esa nueva Jerusalén que el Señor nos ha prometido a usted y a mí, para también vivir en ella, morar en ella y estar al lado de Él por toda la eternidad en esa preciosa ciudad, por nuestra incredulidad que muchas veces también sentimos por distintas circunstancias de esta vida que nos toca pasar y vivir. Hoy el Señor nos habla y nos dice que usted y yo somos benditos, somos de bendición, porque no le hemos visto a Él, pero sí hemos creído en Él. Sí le podemos sentir a través de el poder del Espíritu Santo, como se manifiesta, ¿cierto?, en nuestras vidas, ¿cierto?, en hablar en otras lenguas, con ese fuego especial, como lo menciona el libro de los Hechos, ese fuego que desciende, ¿cierto?, en nuestro ser, es un fuego único, especial, un fuego de bendición que se apodera de nuestro ser, de nuestro corazón, y nos hace hablar en un idioma celestial que solamente el Señor entiende, el Señor sabe, y a través de ese idioma nos podemos también comunicar con Él. Qué lindo, qué precioso poder sentir aquello único que solamente los hijos del Señor podemos vivir. Y usted también lo puede hacer.
todo lo podemos hacer nosotros cuando nos aferramos entonces a las promesas del Señor. Somos benditos porque hemos creído en Él, porque le sentimos en gran manera en nuestras vidas, porque Él es un Dios real, es un Dios verdadero. Yo les insto a no dudar, a no caer en la incredulidad, para no bajar nuestro nivel, cierto, espiritual. Al contrario, subamos al siguiente nivel, sigamos avanzando. Nadie dijo que el subir los peldaños iban a ser fáciles. Subir un peldaño para muchos les va a costar muchísimo quizás. Pero cuando lo logre, entonces siéntase con mucha satisfacción y con mucha alegría de que ha podido lograr un nivel más alto y subir y subir y seguir avanzando. Iglesia, somos la iglesia que avanza, que vamos, ¿cierto? Caminando para recibir una bendición. Vamos avanzando. No somos de los que retrocedemos. Los cobardes son los que retroceden. Los valientes somos los que seguimos avanzando. Y de eso somos nosotros. La iglesia del Señor es de valientes, es de aquellos creyentes con fe, ¿verdad? Que hemos sentido la mano del Señor y Él nos llama benditos, porque hemos creído, ¿cierto?, en Él, aunque nunca le hemos visto, pero le hemos sentido y le seguiremos sintiendo en nuestro corazón, en nuestro hogar, cuando usted ora al Señor en su recámara, antes de dormir o en cualquier hora del día que usted se proponga a buscar el rostro del Señor, ahí va a poder sentir la presencia misma del Dios Todopoderoso, de Jesucristo. Entonces, somos benditos. No le hemos visto, pero hemos creído en Él. A Tomás les dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Dios les bendiga en gran manera. Ya pronto nos reuniremos con la ayuda del Señor y ahí no nos podemos abrazar, pero sí nos podemos nuevamente reunir para que juntos volvamos a vivir momentos y experiencias preciosas en el Señor Jesucristo. Quiero orar antes, cierto, de finalizar. Cierre sus ojos, acompáñenme en esta breve oración. Señor Jesucristo, gracias damos por su palabra. Gracias, Señor, por darnos este momento y este día. Sea usted, Señor, en medio de nosotros. Señor, aleluya, que en cada momento nuestra fe siga en aumento para poder, aleluya, agradar más a usted, porque si no tenemos fe, no le podemos agradar. Así lo dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, aumente diariamente nuestra fe. Aleluya, no caer en la incredulidad. Aleluya, porque queremos seguir siendo de bendición, sentir esa bendición en nuestras vidas, tal como su palabra hoy lo ha dicho, que somos benditos. Aleluya, al creer en usted, en el único Dios Todopoderoso. Padre, bendiga a cada hogar, cada familia, cada joven, a cada señorita, a cada niño. Aleluya, no les abandone, que su ángel siga, aleluya, en medio de ellos, en cada uno de nuestros hogares, mi Dios, porque le seguimos necesitando, porque dependemos de usted a toda hora, en todo momento y en todo instante. Sea, Señor, en esta hora, recibiendo, aleluya, nuestras oraciones en este instante. Y de esa manera también recibimos esas bendiciones que descienden del cielo. Guárdenos de todo mal y de todo peligro. Y sea su mano, Señor, a nuestro favor. En esta hora su dulce bendición sea en medio nuestro. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les guarde y Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.